¿Tenemos que reformar la Suprema Corte de Justicia, sí o no? ¿Queremos que los ministros se elijan por el pueblo, sí o no? ¿Queremos que los consejeros electorales se elijan por el pueblo, sí o no? Pues para eso necesitamos cambiar la Constitución, porque eso está en la Constitución, y para eso necesitamos una mayoría calificada. Y esté de acuerdo en cambiar la Constitución para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea electa por el pueblo, bienvenido, porque está contribuyendo a la democracia, está contribuyendo a la justicia. ¿Por qué luchamos, compañeros? ¿Por qué luchamos? Luchamos por los derechos del pueblo de México. Los privilegios anulan los derechos de los mexicanos. Tenemos muchas dudas sobre los privilegios que persisten en el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo se le hace? ¿Cómo se evita la corrupción en el Poder Judicial? Que impera, que predomina. Pues el único remedio es la democracia, que es el pueblo. No hay nada mejor que la democracia. Entonces, si queremos tener un poder judicial, porque no es un asunto sencillo, es complejo por los intereses. Eliminemos estos privilegios para garantizar mayores derechos para las y los mexicanos. Aquí, porque dijimos basta y resistimos y aguantamos y no nos moverán, y así hemos avanzado. Y también se ha avanzado en el legislativo, pero en el judicial, nada. Al contrario, ha habido retrocesos, imagínense. En Morena tenemos una premisa para la discusión y el análisis de este presupuesto. Este PEF va a garantizar las pensiones para adultos mayores, las becas para los jóvenes, los derechos sociales, incluyendo el de la salud, con más de 40,000 millones para el programa de atención a personas sin seguridad social. Va a garantizar también la culminación de los proyectos de infraestructura que benefician al sureste del país. Llueve, truene o relampaguee. Arriba los de abajo y abajo los privilegios. En Morena tenemos una premisa para la discusión y el análisis de este presupuesto. Arriba los de abajo y abajo los privilegios. Los privilegios anulan los derechos de los mexicanos. Tenemos muchas dudas sobre los privilegios que persisten en el Poder Judicial. Y tenemos dudas sobre el aguinaldo en compensaciones garantizadas y bonos de apoyo por más de 3,200 millones de pesos. Sobre los 325 millones que piden para el seguro de vida. Sobre los 1,262 millones de pesos que piden para el seguro de gastos médicos mayores de magistrados, sobre el seguro de separación individualizada de 2,526 millones de pesos. Tenemos dudas también sobre compensaciones garantizadas sobre 15,500 millones de pesos. Solicitan asignaciones adicionales a estos salarios, bonos, beneficios por 4,050 millones de pesos. ¿Por qué piden además 4,271 millones como compensaciones de apoyo? ¿Por qué tendríamos que autorizarles 89,900,000 pesos para compra de anteojos? ¿Por qué 24 millones para que festejen el Día de la Madre y 26 millones para que festejen el Día del Padre? ¿Por qué quieren 235 millones de pesos para vestuario de jueces, magistrados y ministros de la Corte? ¿Y por qué en la partida 16.101 existe una previsión para conservar las condiciones de decoro y suficiencia en las remuneraciones de personas servidoras públicas del Poder Judicial? ¿Que no son bastante decorosos los salarios, beneficios y privilegios que están anotando en las partidas anteriormente enlistadas? Además piden 1,600 millones para creación de nuevas plazas. Eliminemos estos privilegios para garantizar mayores derechos para las y los mexicanos. En Morena esperamos avanzar en este PEF en unidad, con los 277 votos de nuestra coalición y desterrar cualquier noticia o cualquier rumor de división. Muchas gracias. Nos traes cifras, nos traes números, ¿verdad? ¿De qué es? No me digas que del Poder Judicial. Seguimos analizando los lujos y los privilegios del Poder Judicial
7,880,000 pesos en gasolina para los ministros de la Corte. Para gasolina. Para gasolina. ¿Eso de se los automóviles. paga la Corte? La Suprema Corte, sí. Ya me parece que no estamos para esos tiempos. O sea, 7,880,000 pesos divididos entre cuántos 11 ministros. No, Pues algo así como 700,000 pesos, ¿no? Pues más o menos. Al año, Sí. en gasolina. No, pues sí le pisan el acelerador. Yo ¿verdad? creo que sí. Bueno, ya ves que a cada quien le dan 3 Suburbans, entonces yo creo que sí gastan mucha gasolina. Servicio de telefonía celular para los ministros, 1,500,000 al año. Ajá. 100,000 pesos de celular, poquito más, 120,000 pesos de celular a cada quien. Que cada quien lo pague en la Cámara, cada diputado paga su celular, no nos dan telefonía. Radiolocalización, no se vayan a perder, GPS, Ajá. 3,280,000 pesos. Sí. Y por acá también hay un tema severo de las aplicaciones, que eran más de 40 millones de pesos, mira. Desarrollo de aplicaciones informáticas, 45 millones de pesos para apps de los ministros. Otros servicios comerciales, 20 millones, pero no están especificando de qué va. Otras asesorías para la operación de programas también. Sí. El monto no es tan alto, pero sí estaría interesante saber, pues, de qué va, ¿no? ¿Qué programas? ¿Qué operación? Servicios para capacitación a servidores públicos, 5,319,950 pesos. Sí. Ujú. Internet, 1,400,000 para la Suprema Corte. También está excesivo, ¿no? Un plan ahorita vale 480 pesos con Sí. cargo a tarjeta de crédito. Pues ha de ser uno para cada oficina, ¿no? Pues Pero también estaría bueno revisar. Está caro. Está el caro, contrato, 1,500,000 en Sí, internet. habría de revisarse. Oye, todavía tienen el rubro que es para medicinas, ¿verdad? Estoy viendo Sí. medicinas y productos farmacéuticos. un par de millones. Sí, y materiales, accesorios y suministros médicos. ¿No les pagan un seguro de gastos médicos? Privados también. Por eso. Ahí son más de 300 millones de pesos en seguro de gastos médicos para todos. Y medicinas también. Aparte les dan sus medicinas y aparte les dan sus lentes. No, pues uno parece a veces que erra la profesión, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esto? Te voy a decir ¿Se algo. van a revisar, se van a analizar, se van a Sí. pedir que se especifiquen bien cómo van, a dónde van? Mira, A nivel legislativo, por supuesto, ¿eh? la oposición Ajá. está criticando el paquete económico porque señalan que hay contratación de deuda. Ujú. Si no existieran estos privilegios, no se necesitaría contratar deuda. Ujú. Si no les gusta la deuda, entonces hay que eliminar todos estos lujos y estos Y ha habido excesos. conversaciones con las bancadas de los partidos de oposición, del Frente Amplio, con respecto a estos rubros que sí están caros. El día que recibimos al secretario de Hacienda Ujú. en la Comisión de Presupuesto, el panista Jorge Romero, que ahorita es presidente de la Junta de Coordinación, Ujú. dijo en su discurso desde tribuna que él no iba a defender ni el PAN los privilegios y que estaban dispuestos a revisar. Entonces Ujú. ellos ya recibieron el mensaje y también contestaron ese mensaje. Vamos a ver si es cierto que están de acuerdo con esas modificaciones. Poder Judicial, que lo podríamos dividir en 3 grandes rubros: Suprema Corte, Consejo de la Judicatura y Tribunal Electoral, formulan sus anteproyectos, los reúnen y entonces el Poder Judicial en conjunto envía su propuesta a la Secretaría de Hacienda y luego nos llega a la Cámara de Diputados. Es la Ese el carta flujo. Santa Claus, como se dice vulgarmente, ¿no? Y que te están en la libertad de pedir lo que quieran y ya pues, la Cámara decidirá qué les da y qué no. Claro, internamente se circuló este documento, estoy hablando del Poder Judicial, Sí. no Ahí del lo tenemos en Legislativo pantalla. y del Ejecutivo. Sí. Y hay rubros muy interesantes. A Mira, ver. por ejemplo, la Corte está pidiendo 361 millones de pesos para aguinaldos del 2024. ¿Esto a cuánto correspondería? ¿Han hecho el cálculo de más o menos qué cantidad de días para las personas que tienen derecho a esta prestación estaría contemplando? No, seguramente son 60, Wow. pero tenemos también que considerar el seguro de gastos médicos, 115 millones de pesos, Ok. seguro de gastos médicos mayores, y algo que es insultante, el seguro de separación individualizado, son 246 millones de pesos. Este es el cochinito VIP que tenían Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama Sí, en me el acuerdo. INE, que renunció Guadalupe Tadella a este privilegio. ¿Qué seguro es ese? Pues ¿Qué consiste en cubre? unos depósitos mensuales que realiza una parte el trabajador o el servidor público, pero después viene un complemento equivalente por parte de la institución en la que labora. Como un fondo de ahorro. Como un fondo de ahorro, pero para cuando esa persona termine su cargo. Yo creo que no tendría que existir porque los ministros de la Corte están contratados por 15 años. Sí. Y les pagan muy bien. No creo que necesiten un seguro de separación que nos cueste 246 millones
de pesos al año. ¿Qué más trae? 1,047 millones de compensaciones garantizadas. O sea, no ¿Qué son es los eso? salarios, son bonos. ¿Cómo por qué o qué? Pues porque son ministros. Y ¿Pero luego de hay un... qué? O sea, bono de que llegues sonreír. Ah, el bono Sí, porque el más sonriente de esta semana. No, compensación garantizada es su bono. Y luego Ok. además hay una asignación adicional al sueldo, aparte del bono. 602 millones de pesos. Eso también, ¿qué es? ¿Cómo se da? ¿Por qué? ¿De qué o qué o cómo? Todo esto es discrecional. Y después, compensaciones de apoyo. O sea, tienen su salario, tienen la gratificación, tienen sus seguros VIP. Ajá. Y después tienen una compensación garantizada, asignación adicional al sueldo, compensaciones de apoyo, un bono de riesgo. A porque ver, compensación garantizada, asignaciones adicionales al sueldo y compensación de apoyo, estamos hablando De de 2,000 más de millones. 2,000 millones, poquito más de 2,000 millones Sí, de pesos. y luego otros 400 millones en los seguros VIP y otros 400 millones en Aguilar. Casi Aguilar. 3,000 millones de pesos aquí. Y además tienen un pago por riesgo. ¿Riesgo de porque, qué? Pues pobrecitos ponen en riesgo su integridad física y su vida. Y algo muy interesante, tienen un contrato de 4 millones de pesos para jardinería, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene jardines. Y entonces, Pues queremos saber en qué se gastan ese dinero, cuáles son los jardines que bueno, pues riegan. ahora que ya está sesionando el INAI, se lo podríamos preguntar, ¿no? Sí. Sería buena idea. Sería interesante. Oye, ¿qué van a hacer con todo esto? Nos Bueno. quedan 30 segundos. Sí, esta es la lista de los privilegios Sí. de la Corte. Sí. Este es el soporte Ujú. que nos da la razón para reducirle el presupuesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.